Ahí sí. Ahí está grande, hermano Luis. Ya, vaya a hacer un Bueno, discurso no pequeño, más o menos una hora, yo creo, un poquito menos. no, pero de introducción, Sí, va a haber una introducción, pues, pero primero... un encabezado. claro, primero, hermano Luis, ¿cómo está? ¿Ah? Que nos presentemos, ¿ah? Como siempre, el hermano Luis y el hermano Nelson. Aquí estamos como siervo de mi maestro. Eso, hoy día voy a exponer yo. Claro, yo soy el lector, no secretario. Claro, usted me va a apoyar con la lectura. Y como siempre... Y no solamente lectura, te voy a decir que estamos a jueves 17 de febrero 2022, son las 4, 4:25, 4:30, pongámosle. 4:30. Para referencia. Ya. Oye, hermano Luis, yo me había comprometido, acuérdate que iba a hablar un poco en una explicación acerca de Efesios 6. Ya. Entonces, ¿Qué título le pondría? eso sería bueno porque ni siquiera le busqué un título, explicación de Efesios 6, porque no... Ya. Porque ahí está yo no sé si es como una referencia para que los hermanos sepan de lo que voy a hablar. No sé si tú le encuentras otro título, pero es una explicación al libro de Efesios 6 porque de ahí los hermanos, de ahí yo creo que malinterpretan, a mi parecer malinterpretan todo el texto. Ya. ¿Ya? Entonces, yo quiero primero leerlo, o que tú lo leas, pero quiero darle la explicación que le da la iglesia común. Y después, darle la explicación que a mí me parece que es la correcta. ¿Ya? ¿Por qué se da esa explicación? ¿Ya? Porque esa doctrina yo la conozco. Hagamos una cosa, leamos el texto. ¿Qué te parece? Ya. Entonces, para los hermanos que están viendo el video, vamos a leer Efesios 6, que de ahí es donde sale la doctrina que nosotros no tenemos una lucha contra la sangre y la carne, sino contra personas. Sí. Sino que la lucha de los cristianos sería con seres espirituales, ¿ah? Con, llamémosle, no sé si llamarle huéspedes. Oye, conviene decir que Efesios son del mundo de los griegos. También. Entonces está metido en territorio enemigo, Pablo. Ya, entonces vamos, porque de ahí parte todo el asunto, Hay parte. ¿ya? Y la mala comprensión que se hace. Entonces, si lo vamos a Efesios capítulo 6, Ya. entonces yo te voy a pedir que tú me apoyes con la lectura, con el capítulo 6, del 10 al 20. Efesios capítulo 6, yo veo la versión 909, ¿no es cierto? Reina Valera 909. 1909. Este sería como el corazón del estudio, ¿verdad? Ya, correcto. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y estad firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena, para que resueltamente hable de él como debo hablar. Ya, nuestro hermano Luis, ¿no es cierto?, nos ha leído todo esto. Y lo primero, este texto los hermanos lo utilizan, digamos el 90% o el 100% del mundo protestante, para afirmar en todo este contexto que la lucha, ¿no es cierto?, que tienen los cristianos no sería con personas, ¿ya? Porque no es contra carne y sangre. Según entienden ellos. Según se entiende. Entonces, ¿qué es lo que comprenden ellos? Cuando dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí ya parte la introducción de la comprensión que hacen ellos. Ya. Entonces, las acechanzas del diablo. Entonces, este vocablo, Lo pone inmediatamente. claro, este vocablo, hermano, sería bueno, yo quiero introducir con esto, sería bueno que explicáramos, ¿ya? Porque si no sabemos lo que es el diablo, o este vocablo,
entonces vamos a entender toda la Escritura. Lo primero que hay que decir, que aquí no está hablando del ángel diablo, no aparece la palabra ángel. No aparece. ¿Ya? Dice contra las acechanzas del diablo, ¿cierto? No aparece la palabra ángel, ni querubín, ni serafín, ni nada de eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería el diablo? Esa es la primera pregunta que tenemos que responder. Entonces, yo tengo 3 textos para ayudarme y que la misma Escritura declare qué es lo que es el diablo. Ya. Y para eso, ¿no es cierto?, vamos a irnos, que yo considero que es un buen texto, a 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, versos 14 al 26. ¿Ya? Este también Pablo le escribe a Timoteo. Ya. Le escribe a Timoteo. ¿Y por qué? Lo vamos a leer casi entero, porque tenemos que darle una comprensión, porque aquí también va a aparecer la palabra el diablo. Claro. ¿Ya? Pero hay que leerlo en todo su contexto para entender de qué está hablando el apóstol Pablo. Claro. Dice así, de 14 al 26. Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. ¿Ya? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Y la palabra de ellos carcomará como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastorna la fe a alguno. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce, Señor, a los que son suyos, y aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Más en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. ¿Ya? Así que si alguno se limpiara estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Empero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contienda, que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso, para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad, y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ya, te dice leer, fíjate, hartos versículos y el punto está en el 26. Pero ¿por qué lo hice leer? Para que veamos que no andamos con argucia ni con astucia, con la palabra. Ya. Aquí lo que está hablando de Pablo a Timoteo, ¿no es cierto?, que dentro de la iglesia ya habían hermanos cristianos, esto no es del mundo, son hermanos cristianos, ¿ya? Que algunos se habían desviado de la verdad, que pone el ejemplo sobre Himeneo y Fileto, que se habían desviado de la diciendo que la resurrección ya se había efectuado y que están transformando la fe de algunos. Y para argumentar, Pablo dice que en una casa, ¿no es cierto?, una figura, una representación, tú tienes diferentes tipos de objetos. Claro. ¿No es cierto? Lo dice aquí. Para mostrar la iglesia, ¿no es cierto? Claro. Te dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también hay de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles o comunes. Claro. ¿Ya? Eso está diciendo. Y eso lo está diciendo con respecto a los hermanos. Esta carta es para el hermano, tiene que ver con... Claro. Y Himeneo y Fileto son... en este caso eran instrumentos inútiles, por decirlo de alguna manera. Claro. Ya. Entonces el que se limpia, el que se purifica, ¿cierto?, es un instrumento útil al Señor. Claro. Y lo dice el 21, así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, está hablándole a la iglesia, que dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, hay falsos hermanos, ¿ya? Y con relación a todo eso, le está diciendo los hermanos que a Timoteo, que él como joven, ¿no es cierto?, que huya de las pasiones juveniles, que siga la justicia, la fe, el amor, la paz, que con corazón limpio invocan al Señor. Y que deseche todas las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que cargan contienda, pelea, discusión entre los hermanos. ¿Por qué? Porque le dice el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, andar peleando, sino que amable para con todo, apto para enseñar y sufrido, o sea, que soporte, ¿no es cierto?, las debilidades, los problemas de los hermanos, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, que son personas, son hermanos. Por si quizás Dios... Himeneo y Fileto, lo puso de ejemplo. Lo puso de ejemplo. Son personas. Son personas. Porque ¿cierto?, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, que en este caso son hermanos, son personas,
por si quizás Dios le conceda que se arrepientan ellos de sus pecados, Las personas. claro, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Entonces, en el contexto, cuando dice escapen del lazo del diablo, que está cautivo en ustedes, está hablando de sus propias pasiones, de las concupiscencias del hombre antiguo, del hombre carnal. Y las herejías que Y tienen. las herejías que traen. Y en ese contexto está hablando todo el texto. Claro, ese es el lazo. Claro. ¿Por qué te digo esto? ¿Y por qué hago énfasis? Porque muchos cuando utilizan este verso 26, los hermanos de la iglesia, siempre lo usan para hablar de las personas del mundo. Y aquí está hablando de la iglesia. Ya. Correcto, ¿no? Ah, sí, lo entienden ellos. Así lo entienden. No, el 90% de la iglesia creen que el mundo está en el lazo del diablo, ¿ah? De este espíritu. Ah, sí lo entienden. Así lo entienden. Y así también lo entendía yo. Entonces, por eso es que lo comprendo, esa mala comprensión que se ha hecho este texto. Está hablando de la iglesia, que hay hermanos que, Claro. ¿no es cierto?, que son Que se contenciosos, descaminaron. se descaminaron, escurrieron, ¿no es cierto?, se salieron Claro. de las veredas. Entonces, y el énfasis que quiero decir, porque aquí lo que estamos tratando de explicar, acuérdate que el estudio tiene que ir con Efesios 6, pero lo primero tenemos que explicar qué significa este vocablo, el diablo. Claro. ¿Ya? Y aquí te está diciendo, porque el siervo del Señor, el 24, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, que son los hermanos, las personas, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, que son nuestros hermanos, ¿no es cierto? Que como tú dijiste, Fileto y... Sí, Ya. y me Dice, debo Fileto. que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Ellos tienen que Que arrepentirse. escapen de eso, Escapen, ¿no es cierto?, de esa herejía. de esas herejías, ¿ya?, de esas contiendas, Claro. ¿ya?, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Es decir, ellos están laciados, ¿no es cierto?, Pero dentro de la iglesia. dentro de la iglesia, Claro. en sus propias herejías, Claro. ¿ya? ¿Ya? Sí. En que están cautivos Perdón, brutales y dijo casa grande. Así que se está refiriendo a la iglesia. a la iglesia. Y está diciendo que en la iglesia hay diferentes tipos de utensilios. ¿Ah? Unos para uso. Entonces no es el mundo. No es el mundo, es la iglesia. Claro. Y la iglesia son las personas. Ya. Y unas personas están cautivas, ¿no es cierto?, a la voluntad del viejo hombre, para decirlo de alguna forma. Se El viejo encaminaron. hombre se encaminaron. Y ahí más Se salieron del camino, digo. justamente. Entonces está hablando de actitudes de Perfecto, hermano. yo creo que esto ayuda harto, ¿eh? ¿Ah? Ayuda harto lo que dijiste. ¿Sí? Te rayas la cancha. Claro, por eso te lo estoy Claro, diciendo, en para que sentido. los hermanos puedan comprender. Que el combate está dentro. Está dentro de la iglesia y que son actitudes de personas. Por ejemplo, Claro. aquí por su ejemplo 2, que se descargaron de la verdad. Claro. ¿Entendí? ¿Lo podemos leer ese verso cuál es que dijo que eran 2? De versículo 7. Y por eso es que puede hablar de lucha, ¿no es cierto? Claro, y su palabra comerá como gangrena, las cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, Ya. miembros de la iglesia, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Qué bueno. Entonces, estos son parte de la iglesia, Claro. y estos hermanos están cautivos, ¿no es cierto?, en su propio diablo, Claro. que son las tentaciones que ellos tienen, ¿no es cierto?, en cuanto a sus concupiscencias, a su mala doctrina, al viejo hombre, si quieren decirlo, como quieran decirlo, Permíteme una cosa. Pablo dice, a los que está afuera, Dios jugará. Dios lo jugará. Yo no tengo que meterme en eso, dice Pablo. Claro, claro. Son de la iglesia. Entonces hago esa aclaración también, Ya. que son personas, son de la iglesia y que el diablo, ¿no es cierto?, es, digamos, estos hermanos no se pueden arrepentir de su herejía, ¿no es cierto?, que el problema es de ellos. ¿Ah? Están placeados en su propia maldad, digamos. ¿Ah? Claro. Como le dijo, acuérdate que también le dijo, hijo del diablo, dijo Pablo, A ver, Jesús. a ver Jesús. Claro. ¿Ah? Hijo de todo engaño, hijo, que Claro. trastorna los caminos del Señor. ¿Ya? Trastorna. Muy parecido que es lo mismo. Esto Bueno, es lo mismo, quiero reforzar, hermano, ¿eh? este vocablo, Usa la palabra trastorna claro, en el 18. y quiero también afirmarme con otro texto, ya que están en primera de Pedro 5, del 6 al 11. Primero estoy Perdón, la palabra trastorna atrás, viene de torno. torno, vuelve atrás. O sea, lo saca de, Lo sacan, de su centro. sí, justamente. El 1 de Pedro, capítulo 5, del 6 al 11, Primera de Pedro, capítulo 5, del 6 al 11. ya. Fíjate que aquí también, aquí lo que estamos primero, hermano, yo estoy consciente que el estudio que quiero presentar hoy día tiene que ver explicando Efesios 6, ¿ya? Claro. Pero como aparece la palabra diablo ya ahí, aparece 2 veces en el libro de Efesios, para que tú sepas, son 2 veces, y aparece ahí, entonces hay que explicar qué significa este vocablo del diablo. Claro, que está contaminado. Claro, Primera de Pedro 5, del 6 al 11. por favor, hermano. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo,
el cual, león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistir firme en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubierais un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea la gloria e imperio para siempre. Amén. Ya, hermano, gracias. Mira, acá también aparece el vocablo diablo. ¿Ya? ¿Ya? Pero lo vamos a explicar. Lo primero que Pedro dice que a los hermanos, a la iglesia, que se humillen bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué se entiende por humillarse? Es como someterse a Dios, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? La persona no sea rebelde, aunque su carne no esté en rebelión con Dios, que se humille a Dios. Dice, porque Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Ya? Espera en Dios, ¿cierto? Espera en Dios. Eso le está diciendo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Estamos llenos de ansiedades, ¿no es cierto? Eso le está diciendo. La ansiedad tengo que encomendarle, si tengo un problema, tengo una aflicción, que es mío, que es propio, que es del hombre, ¿no es cierto? Espero en Dios. Dice que Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, Dios tiene cuidado de mí, soy su hijo, ¿no es cierto? Soy parte del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Soy del que salí de las tinieblas, ahora estoy en la luz admirable de su hijo. ¿Ya? Y dice, sed sobrio y velad. O sea, a la persona tiene que ser sobrio y velar. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, ¿qué es la palabra adversario? Contrario. El oponente. El oponente. Claro. El diablo, lo cual no dice el ángel diablo, vuelvo a recalcar. Claro, no lo dice el texto. No dice eso. ¿Ya? Sino que vuestro adversario, Claro. propio de nosotros, ¿cierto? De propia, yo lo veo como un grupo de carne, ¿cierto? Que anda como león rugiente, anda buscando alrededor a quién devorar, a quién comerse. ¿Ya? Y por eso, por lo cual, está firme en la fe. Le está diciendo al hermano, manténganse firmes, sabiendo que los mismos padecimientos, que hago énfasis, se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, todos los hermanos están padeciendo en su carne. La carne es adversa, ¿cierto? Es adversa a Dios. Claro. Yo soy un adversario en mi naturaleza. Eso es lo que te quiero decir, Luis. Si no es por la fe, ¿no es cierto? Mi ansiedad me puede comer. Por eso es que el contexto está hablando que tienen que humillarse ante Dios, entregarse a Dios. De eso está diciendo, ¿cierto? Para que Él los exalte fuera de tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque el adversario soy yo mismo. Si yo dejo que mi carne se relaje, ¿no es cierto? Voy a verme al tiro, la carne va a despertar. Entonces me está diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros, ser sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar, al cual resistir firme la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, esa palabra énfasis, se van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, todos los hermanos están padeciendo en su carne. Claro. Están con la ansiedad, están con los mismos problemas. Y lo dice, más el Dios, fíjate lo que dice Marcos 10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que habéis padecido un poco de tiempo. O sea, tenemos que padecer En la carne. en la carne. El mismo os perfeccione. Mira, ahí está diciendo, os perfeccione. Claro. Afirme, fortalezca y establezca. O sea, estamos todavía llenos de debilidades, ¿no es cierto? Entonces tengo que echar mi ansiedad, mis problemas delante de Dios, ¿cierto? Porque Él tiene cuidado de mí, ¿ya? Para que este diablo que es mi carne, ¿no es cierto? No me juegue una mala pasada, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Yo no sé si con estos textos los hermanos se les va aclarando que este vocablo tiene nada que ver con ángeles caídos, ni nada de ese tipo de cosas, sino que son propiamente las debilidades de los hermanos. Y nunca mencionó problemas con ángeles hacia atrás. Nada. Pero mira ahí. ¿Ya? Entonces he tratado de ser lo más legítimo y quisiera rematar, para entrar en el estudio, ¿ya? Quiero, vamos a rematar con Hebreos 2.14, que es nuestro texto favorito. ¿Qué te parece? Ahí en 1 Pedro yo vi que soportara la ansiedad de la carne, ¿no es cierto? Sí, Una cosa justamente. así. Por eso dice que se humillen delante de Dios, Claro. y que dejen toda su ansiedad frente a Dios. Claro. La carne, es la carne está hablando. Estamos como ofuscados, dice una parte. Claro. Por eso es que al final el hombre, como su carne es contraria a Dios, es adversaria, ¿no es cierto? Claro. Entonces la persona tiene que allegarse a Dios, humillarse a Dios y esperar en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, lo dice el mismo texto. Y en Hebreos capítulo 2, 14, con esto yo termino explicando lo que es el vocablo del diablo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también, ¿no es cierto? Claro. Participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo.
O sea, este texto para mí es el más aclaratorio, para mí por lo menos, Sí. porque está diciendo que así como los hijos participaron de carne y sangre, ¿cierto? Como seres humanos, Cristo también participó de lo mismo. Y el propósito, él venía, ¿no es cierto?, aquí, a destruir por su muerte, ¿cierto?, o por medio de la muerte, al que tenía el imperio de muerte, ese es el diablo. O sea, nosotros, Destruyó lo que la vino, destruyó la carne, nosotros morimos a causa de nuestras culpas, nuestros pecados. Claro. La muerte reina, ¿no es cierto?, reina porque nosotros somos desobedientes igual que nuestro padre Adán. Claro. Entonces lo que hace Cristo, muere en lugar nuestro y destruye al hombre, ¿no es cierto? Claro. Porque vino a morir por nuestras culpas, nuestros pecados. Entonces nos clavó en la cruz, como dice Pablo, con Cristo estoy justamente crucificado. Entonces ahí Jesús destruyó al diablo, destruyó nuestra carne, o el viejo hombre, para que los hermanos lo entiendan. Nos está destruyendo ángeles. Claro. ¿Ya? No sé si tú quieres agregar algo sobre este punto. No, yo creo que Hebreos 2.14 es como la llave de comprensión que Jesús no tenía una lucha contra los ángeles. Incluso cuando fue llevado al desierto, tuvo una tentación en su carne, Y justamente, y para eso fue llevado. porque tenía un hambre de 40 días, Claro. ¿ya? Y tenía la tentación de tomar las piedras y convertirlas. Qué bueno. Bueno, esa destrucción que hizo es de la carne. Justamente, porque No dice de que los fue ángeles. llevado por el espíritu al desierto para ser tentado del diablo, dice. En la carne. Claro, en la carne. Y vemos que sus tentaciones eran la carne, el hambre, ¿no es cierto? Todo eso. Claro. O sea, todas estas cosas concuerdan para que los hermanos se saquen la idea de que estamos luchando con un ser, sino que en nuestras propias debilidades. ¿Ya? Bueno, habiendo dicho todo esto, hermano Luis, entonces ahora lo vamos a centrar en Efesios capítulo 6, que ojalá que a los hermanos les sea de ayuda la comprensión que tratamos de dar. Entonces, cuando habla de Efesios capítulo 6, vamos a aclarar algunas cosas. Entonces lo primero que le dice, por lo demás, hermanos míos, estoy leyendo el verso 10 del capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Siempre fíjate que es lo mismo, ¿eh? Humillaos con la mano de Dios, tiene cuidado de vosotros, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Y aquí qué está diciendo? Que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Más parecido. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Y aquí espero que se entienda bien. ¿Ah? Aquí ya lo explicamos. Aquí no dice el ángel del diablo, vuelvo a decirlo, sino que son nuestras propias debilidades. Claro. ¿Ya? Que son opositarias a la O sea, fe. que está pugnando adentro. Claro, este viejo hombre que no podemos crucificar, Claro, que ya está crucificado en Cristo, Que quiere dar la batalla. como le dice, perdona, ahí en Juan 8, los deseos vuestro padre quería hacer. Claro, eso Quería lo hacer los deseos de la carne. de la carne. Quería justamente. matarme. Claro, justamente. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, y aquí viene la palabra, sino contra potestades, contra principados, contra potestades. ¿Ya? Aquí los hermanos, Aquí entonces está también claro. se les salta también a ellos aquí, Luis, Claro. que son seres espirituales. Claro. ¿Ya? Entonces lo voy a leer. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿ya? Sino contra principados, contra potestades. ¿Ya? Después dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahí te lo está explicando. Contra los que gobiernan en las tinieblas en este mundo. Oye. La otra versión tuya, ¿cómo dice ahí? Por favor, el 12. Ya ves. Porque parece que varía un poquito. Sí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, ¿Ya? contra potestades, contra señores del mundo, Eso. Contra señores del mundo, las autoridades, las élites. gobernador de estas tinieblas. Claro. Ahora, yo quiero ayudar a los hermanos aquí que pongan atención, hermano Luis, que esto es re fácil de explicar esto de principal y potestades. Sí. ¿Ya? ¿Y qué texto lo explica mejor? El mismo Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, mira. Ya. Vamos a Efesios capítulo 3. Fíjate que va a aparecer la misma construcción gramatical. Por favor, tomen atención los hermanos, la misma construcción gramatical. En capítulo 3, bueno, podríamos leer de... Mira, yo quiero leerlo del 1, lo vamos a leer igual, del 1 al 13, Luis, porque siempre me gusta hacer lo más genuino, lo más legítimo de la escritura. No quiero, dice que un texto sin su contexto es un pretexto. ¿Ya? Del 1 al... Entonces lo vamos a leer del capítulo 3, del 1 al 13. Pero el énfasis va a estar, ¿no es cierto?, en lo que nosotros queremos dilucidar, que es el versículo del 10, ¿ya? Pero lo vamos a leer en qué contexto está hablando. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los Ojo, gentiles. está preso. Claro, ¿Ya? ¿Ya? está en una cárcel. Los elitas tienen preso, con eso te voy a adelantar con algo. Claro, ¿Ya? exactamente. ¿Ya? Si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. A saber, que por revelación ¿Ya? me fue declarado el misterio,
El misterio. como antes escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, ¿Ya? el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, ¿Ya? del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios, Ojo. que me ha sido dada según la operación de su potencia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, Claro. y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia ¿A quién? a los principados Ya. y potestades en los cielos Ahí está la construcción. o en la altura. ¿Ya? Entonces, si tú te das cuenta, ¿por qué te hice énfasis en el versículo 1? Yo quiero que los hermanos tomen mucha atención. ¿Ya? Porque Pablo está preso por mí. Por la lista. Claro, las potestades lo tienen preso. Claro, los No son sacerdotes. ángeles. No. Son hombres con autoridad Claro. que se aprovecharon, ¿cierto?, de su propia injusticia, porque no les pareció bien que le hablaran con la verdad. Y abro un paréntesis, siempre que tú vayas a hablar con la verdad, vas a llenarte de enemigos. Entonces, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces, los hermanos primero tienen que saber, dilucidar, darse cuenta por qué causa Pablo estaba preso. Andaba robando, andaba mintiendo, andaba engañando. ¿Qué es lo que andaba haciendo? Predicando el santo evangelio, llamando al arrepentimiento, Claro. ¿no? Y por esa causa Pablo cayó preso. ¿Y quién lo cayó preso? Los chiquititos no tienen poder los chiquititos, son los grandes, los poderosos. No anduvo con Félix, no está Caifás, no está las grandes autoridades. Claro, eso movían los hilos. Movían los hilos, ¿no es cierto?, para meter a Pablo preso. Esa era la potestad de la autoridad. Entonces, primero Pablo está preso por causa de Cristo. ¿Y quién lo metió preso? Estas potestades, estas autoridades, Claro. ¿cierto? No fueron los ángeles. No fueron ángeles. Ya. Entonces, él andaba predicando el evangelio, que por revelación me fue dado este misterio, como antes lo escribí brevemente, ¿ya? Claro. ¿Qué cosa? Que los gentiles también son parte del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Sí. Y dice en el versículo, mira, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro del don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la presión de su poder. O sea, él estaba ministrando, ¿no es cierto?, Claro. lo que Cristo entregó de ir a predicar el evangelio, como le dijo a Esteban. Mi instrumento se escogió este para llevar mi nombre sobre reyes, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Eso es lo que andaba haciendo Pablo. Y por esa causa estaba preso. Dice, a mí, que soy menos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de denunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aquí viene, hermano, la parte que les dije yo, que sale en Efesios, porque aparece la palabra principal de potestad, ¿no es cierto? Sí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, o sea, Pablo lo estaba aplicando en su tiempo, ahora, A los reyes. ya, ahora, se ha dado ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y a los potestades en lugares celestiales. Entonces, como le parece lugares celestiales, tiene dos explicaciones nomás. Pablo en su tiempo salía al cielo a predicarle a unos Era ángeles. un planetillo volador. Sería esa la explicación, Claro. ¿cierto? Si esa es la explicación, o la que es razonable, que entiendo yo que aquí lo que está hablando, Claro. que Pablo estaba predicándole a la persona, A en la este caso persona. a los gentiles, Claro, ¿cierto? con poder. Con poder, y también, ¿no es cierto?, a los principales y a las potestades. Acuérdense, también les habló a ellos, Esos son los poderosos. los poderosos. Entonces, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo que ahora predica Oye, a los principales y a las potestades. acá dice en los cielos. Claro, eso. Entonces, como Pablo no podía ir al cielo, la versión de Jerusalén dice los que están en altura. También, Los eso. principados que están Entonces, en ¿dónde altura. se confunden los hermanos? Y aquí yo quiero Están- ayudar. Los que están en eminencia. Eminencia. En eminencia. Eso. Entonces, como acá sale, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Entonces ahí los hermanos se les va la mente. No, está hablando a la gente que está en altura, Claro. en los cielos o en todo lugar de los cielos. Claro. Entonces, ahí está la explicación qué son las potestades, qué son las autoridades. Entonces, si uno vuelve a Efesios capítulo 6, justamente lo que estamos tratando de elucidar, ¿qué dice? Habíamos leído. Capítulo 6, ¿Ya? estábamos leyendo el 12. 12. Capítulo 6, perdón, fui a otro. Claro, porque la lucha que tiene Pablo ¿Ya? es contra los gobernadores. Oye, Claro. ahí le sacáis el zumo al limón.
Entonces justamente, y ahora tú, si los hermanos se dan cuenta, y ahora Están luchando contra gobernadores. porque no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra las principados, contra las potestades, contra los gobernadores, los que gobiernan, los que tienen autoridad. Mira esa versión como sale el 2. Contra señores del mundo, dice. Eso, son Gobernadores señores. de estas tinieblas, o sea, los que Están en la están oscuridad. envanecidos en sus discursos. En que, con eso. Los griegos, acuérdate que está aquí los efesios. Justamente, entonces está hablando de eso, hermano. Efesios. ¿Se dan cuenta que no tiene ni una... Claro. Oye, perdona que te perfore un poco. En el capítulo 1 también aparece. Sí, lo vamos a ver en el capítulo 2. No, en el 1. ¿En el 1 cuánto? En el 1 dice, del 20 al 21, dice, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado, Que ahí está. sobre todo rey. Todos los reyes, todos los príncipes. Claro, si Cristo Claro. le quitó todas las coronas, ¿te acuerdas que en Sí, Apocalipsis a sale? todo. Claro. Y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra, o sea, son... Y no son este 5, sino en el venidero. son hombres. Son hombres. ¿Ya? Entonces, aquí se está entendiendo mucho más fácil. ¿Ya? Claro. Entonces, esa es la lucha contra huestes espirituales, ¿cierto? De maldad de las regiones celestes, o de la gente que es de maldad, ¿no es cierto? Que está en altura, o que está en lugar inminente. Eso está hablando, Claro, nada más. claro. Y lo vamos a ver más abajo. Entonces, por tanto, por eso hay que tomar toda la armadura de Dios, para resistir el día malo, habiendo acabado, estar firme, ¿cierto? Y le explica todo lo que tiene que armarse un cristiano. Y fíjate cómo termina, porque justamente, fíjate cómo termina en el mismo contexto, ¿Ya? 19-20, nos lo estamos arrancando el texto, ya lo explicamos. Y por mí, para que me sea palabra, Eso. en el hablar de mi boca, con los ¿Ya? hombres, Con los hombres, ¿ya? con confianza, para hacer notorio el misterio de Cristo. Aquí dice el misterio del Evangelio, ¿ya? ¿Y el 20? Sí, el Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadena, Ahí está, que resueltamente hable de él como debo hablar. justamente, por eso estaba preso Pablo. Claro. Las potestades, ¿no es cierto?, los gobernadores de este mundo, las tinieblas lo tenían preso, ¿ah? El Dios de este siglo, como dice, ¿ya? Y como para ir rematando un poco, que este es un texto, yo creo que ya con eso está bien, me imagino que bien explicado, bien extendido, en el capítulo 2, ¿no es cierto?, ¿Ya? aquí viene también otra explicación, que Sí. también los hermanos se Que es muy buena también. Muy buena. Ahí quiero que te detengáis un poco. Mira, lo que está diciendo el apóstol Pablo, bueno, nosotros ya... ¿dónde lo podemos...? ¿Tú lo leíste? ¿Del 1 leíste el 1? Del 1 al Claro, podemos leer del versículo... al 3. claro, no, pero vamos del 1 del 20, para viendo de qué contexto viene, porque viene hablando justamente de lo que decías tú, por lo que leíste delante. Ah, del capítulo 1. Claro, y de ahí seguimos, saltamos al 2. Ahí nos soltamos el 2. Claro. Del 20 entonces, 1:20. Claro, La cual obró en Cristo, resucitándole a los muertos Claro. y colocándolo a su diestra en los cielos, claro, sobre todo los principados que obra encima de ellos, claro, justamente, sobre todo principado, poder, potencia, señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero. correcto. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hincha todas las cosas en todo. Y de ella, de la iglesia, Claro. recibiste vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que otro tiempo Claro. anduviste conforme a la condición de este mundo. Ahí está, la condición de este Ahí mundo. está. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Conforme? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, en los cuales todos nosotros también vivimos nuestro tiempo, en los deseos de nuestra carne, Eso. haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y era por naturaleza hijos de ira también como los demás. Entonces lo vamos a explicar ahora. ¿No es cierto? Aquí está el mismo libro, ¿cierto? Para que usted vea que esta cuestión no es una cosa que es un poquito de voluntad, se puede entender. Dice que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos sabemos que la obra de Cristo, que de tal manera amó Dios al mundo, que da a su Hijo para todo quien cree, no se pierda, más tenga y eterna. Lo que perdimos en Adán, que a causa de nuestros pecados fuimos condenados a la muerte, Claro. ¿cierto? A la muerte eterna, nosotros lo recuperamos por una obra de gracia que es Cristo. Cristo vino a morir por los pecados de los hombres, ¿no es cierto? Vino a morir por los pecados de los hombres para rescatarnos de las tinieblas de la muerte, ¿cierto? Nos dio vida, ¿ah? Claro. Nos dio la esperanza de la vida eterna. Eso es el Evangelio, ¿no es cierto? Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó para darnos esperanza de vida. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, el tiempo pasado, de tu hermano de Éfeso, Claro. siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo es la corriente de este mundo? Las tinieblas, el pecado, la carne, La la onda lujuria, carne, claro. ¿no es cierto? Las ambiciones, todas las cosas, las esperanzas
Todo lo que hacen. Como te lo dice también Pedro, dice esto que los deseos de los ojos, los deseos, la vanagloria de la vida, Claro. todas esas cosas ya. Entonces, en los cuales anduviste en nuestro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Vuelve la palabra potestad, ¿no es cierto?, del aire. El espíritu, aquí yo quiero explicar la parte del espíritu, aquí ahí se la figura, tiro un ser volador. Claro. Pero el espíritu que ahora en los hijos de desobediencia, el espíritu, el interior de lo que trae, La psique. la psique, el espíritu mío, ¿cierto?, me gusta esto otro, me gusta pasarlo bien, vamos a juntarlo con la Camila, vamos al carrete allá, pongámosle unos copos. Es el espíritu que Es opera. el espíritu. ¿Ya? No es... Y es calcado en todo. Pues, si Claro, todos quieren entonces lo es el mismo. espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. O sea, antes nosotros teníamos ese mismo espíritu. Claro. Nos atraía las cosas del mundo, el viejo hombre, Claro. ¿cierto?, la carnalidad, el pecado. Y ahora se están Claro. opacando. Claro, entonces ese es el espíritu que ahora obra o opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos nuestro tiempo, en los deseos de nuestra carne, Claro. haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Claro. Pero sí es clarísimo, el viejo hombre, porque Pablo te llama que hay que crucificar. ¿Ya? Y éramos por naturaleza hijos de ira, obviamente. Oye, ya. cuando Cristo llamó a Pedro, por ejemplo, yo me imagino que Pedro esa tardecita iba a ir a esta cuestión, Claro. ¿cierto? Alguna embriaguez, alguna cosa tenía el apóstol Pedro. ¿Ya? Claro. También fue rescatado de su Todo vana. de su mala manera de vivir, o sea, todos hemos pasado por Después ese... ya Pedro ya no andaba en esa ondita, eso es lo que te trato de decir. Claro, ya no, porque la psique o sea, es un nuevo hombre, ¿no es cierto? Claro. El viejo hombre fue crucificado y ahora nace una nueva criatura. Y de eso está llena la Biblia, ¿no es cierto?, explicando que crucifiquemos a este viejo hombre. Entonces, aquí, hermanos, se dan cuenta que no está hablando ni de ángeles, ni de querubines, ni de seres alados. No En está toda hablando, la epístola. no está hablando de ese tipo de cosas, como los hermanos en forma muy torcida entienden. Entonces yo me he tratado de forzar para que los hermanos puedan comprender, ¿ya? Entonces, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, estábamos condenados, ¿no es cierto? Mira, yo creo que hasta aquí, no sé si quedó alguna cosa con relación a... Claro, mira, el asunto de los principados es muy interesante. En Colosenses 2, ¿Ya? ¿qué te parece? Lo leemos. 2, 14 y 15. Dice, rayendo la cédula de los ritos que no era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo, en su cruz. ¿Entiendes? Claro, O sea, los despojó a quiénes, a los reyes. claro, son a las principales... O sea, ellos pensaron que con la muerte de Cristo triunfaron ellos, no, todo lo contrario, Claro. perdieron, porque Cristo crucificó al hombre y vino a perdonar los pecados, se cumplió, digamos, la... ¿Te acuerdas que citamos el último día, perdona que te haya quitado esta parte, en Daniel 6, en Daniel dice ¿2? que, sí, 2, cuando dice que en los días de estos 4 reinos, Dios le entregará, o sea, esto no sucedió así como de rebote, ¿ah? Oye, 2.44. Dice, en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. Claro. Claro, no se queda clarísimo, hermano Luis. Yo, la verdad que no le voy a dar más vuelta al asunto porque a mí lo que me interesaba es que son mala interpretación que hacen de un texto, muy mal comprendido, muy mal aplicado, y que si uno pone un poco de voluntad te das cuenta que está hablando de otra cosa. No está hablando de, cuando aparece el pecado del diablo, está hablando de un ser alado, está hablando del hombre viejo, ¿ya? Que anda como el hombre urgente contra nosotros. Y cuando Pablo está luchando y el que lo tenía preso, ¿no es cierto?, fueron justamente las potestades, por las autoridades que era entonces, ¿no es cierto?, que lo tenían preso. Claro. Entonces eso es lo que los hermanos no entienden, creen que están luchando contra seres alados, y eso está mal, o sea, tienen que despertar de eso, que están entendiendo muy mal la escritura. Oye, perdona, las potestades judías sabían que Jesús estaba quitando el antiguo pacto, así que era natural que pelearan contra él. Claro, la élite, obviamente, porque le dijo que no le iba a quedar piedra sobre piedra, entonces de alguna forma Claro. le está anunciando el fin de su culto. Al fin de todo. Y cuando se juntaba con los griegos, ¿qué es lo que le está diciendo al final? Que la filosofía no te sirve de nada, son huecas. Y que Dios no habita en templo hecho de mano humana, ni que es honrado por mano de hombre, etc. No, y no salvan a nadie por la diana.
No salvo ni el gato. Claro, mató toda su idolatría. Pablo luchaba contra toda la idolatría y explicando que había un solo Dios. Y que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de su ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. El problema es del hombre. El viejo hombre que tiene que morir, ¿no es cierto? Este es el león rugiente que nos quiere devorar y que estamos padeciendo en la carne, ¿no es cierto? Por eso que Pablo dice que no lucho como quien golpea al aire, sino que cada día golpeo mi cuerpo, ¿no? Claro, si el gran problema nuestro es justamente somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Y obviamente los adversarios a la fe, porque son nuestros adversarios, que son los satanáses, ¿cierto? Claro. Que estorban los caminos del Señor, como el caso que vivimos también ahí en Efesios. Así que más o menos esa sería una explicación bien sencilla. Espero que a los hermanos les haya ayudado, si tienen dudas. Yo soy un poquito rápido, pero pueden escuchar 2 veces, es cortito, así que lo pueden escuchar 2 veces, si les queda duda. Y en el discurso de la Escritura, Moisés, por ejemplo, nunca le dio importancia a una revolución de ángeles, nunca nos avisó. ¿Eh? Claro, y habría que agregar lo que comentábamos ayer, Luis, que tú lo comentaste, es que la verdad que si los hermanos son sinceros, no existe ninguna explicación dada por el apóstol Pablo, por el apóstol Juan, por el apóstol Pedro, una explicación de toda esta doctrina, ¿no es cierto?, que se ha levantado de como que en un momento los ángeles pecaron, entonces estos ángeles son los que se meten en los cuerpos, todo este tejido, no sé cómo. Pero ese tejido salió después de la muerte del apóstol Pablo. Claro. Porque él dijo, después de mi partida, se van a levantar todas las cosas. Claro. Y van a poner doctrina de demonios, si no lo estamos inventando. Claro, doctrina de demonios. Entonces se inventaron todas estas cuestiones y no existen esa enseñanza, entonces son textos muy mal comprendidos y torcidos, desde que han torcido para llevar una doctrina adelante, ¿cierto? Y para echarle la culpa, ¿cierto? Se inventaron un ser, un ídolo para echarle la culpa. Eso es todo. Lo veo. No, y también para cobrar los diezmos, hace ahí una serie de sinvergüenzura en esta cuestión. Claro. Bien, pues, hermano Luis, ¿tú quieres adelantar algún tema con a futuro? ¿Tenés algún tema sobre el No sé, porque esto por lo menos aquí aclaramos un poco el libro de Efesios, el Efesios 6, que siempre la gente lo malentiende. Creo que se entendió ahora un poquito mejor. Y no sé si tiene, bueno, si no la semana. No, eso es lo que te decía yo, que Moisés, por ejemplo, no se le pasó por la cabeza que había revolución de ángeles. A Salomón, que era el más sabio, tampoco le fue oculto. Claro. Ni se enteró. Claro. Incluso dice lo que se hace bajo el sol, ojo. Bajo el sol. Claro. El problema de Salomón lo veía con la gente que vivía bajo el sol. Claro. Esos son los que están trastornados. Claro, son las personas. Además que Cristo no vino por los pecados de los hombres, o sea, no vino a venir por los ángeles, lo dice el mismo libro de Hebreo. Y en Juan 12:31, cuando dice ahora el juicio del príncipe de este siglo, está hablando del hombre. Se refiere al ser humano, porque a él Dios lo colocó de Dios en el principio. Y vayan a Génesis capítulo 1, que lo puso dominando estas cosas. Claro. Ojo, lo puso de Dios sobre las cosas que él quiso. Claro. El hombre no gobierna el sol, ni las nubes, ni la lluvia. No. Claro. Bien, pues lo dejamos hasta aquí nomás, no les aburrimos con el estudio, espero que les sea de provecho. Muy bien, que Dios les bendiga.